Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y arrancamos esta semana para hablar de un tema que durante varios meses, en este año, en el 2023, teniendo el foco principal de la crisis aérea que vive Colombia por cuenta del cese de operaciones de Viva Air y luego de Ultra Air, y lo que vimos también en Semana Santa con una crisis del turismo, de la ocupación hotelera, por cuenta también de lo que está pasando en el mercado aéreo de Colombia. Para hablar de esto, de lo que vive hoy Colombia, tenemos como invitado al director ejecutivo de LATAM Airlines en Colombia, Santiago Álvarez. Santiago nos acompaña en esta ocasión y con él vamos a hablar sobre esto, sobre lo que vive Colombia hoy, sobre temas sobre el mercado aéreo de bajo costo, sobre las implicaciones en los usuarios y pasajeros, sobre también cómo es la competencia en Colombia en el mercado aéreo. Y bueno, Santiago es administrador de empresas con más o menos 20 años de experiencia ejecutando y desarrollando planes comerciales y estratégicos, y bueno, liderando muchos modelos de negocios en varias industrias, y ahora nos acompaña en la industria aérea. Entonces le damos la bienvenida y bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar en el podcast El Bolsillo, aquí en Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenido, Santiago. Miguel, buenos días, un placer estar aquí con usted, poder compartir alguna información relacionada con la industria, con todo lo que ha pasado. Así que pues muy emocionado de poder conectar esta mañana con usted. Bueno, yo quiero empezar preguntándole algo, y es, ustedes en la empresa, en LATAM, ¿ya tenían en mente que esto iba a pasar? ¿O ustedes todo esto les tomó por sorpresa que el 27 de febrero, 28 de febrero, Viva Air suspenda sus operaciones, empieza el caos y la confusión, y luego 3 semanas después fue el turno de Ultra Air, llegó Semana Santa y no había cómo responder ante toda la demanda? Entonces, ¿ustedes desde LATAM ya habían pensado esto o fue una sorpresa? No, Miguel, a ver, una sorpresa no. Nosotros pues somos parte activa de la industria. Nosotros hemos vivido los últimos 3 años y cuando digo los últimos 3 años es porque desde el inicio de la pandemia hemos vivido momentos muy complejos en esta industria, quizá la crisis más profunda y más prolongada que ha tenido este negocio en su historia. Y obviamente esa crisis que inició con el COVID nos dejó muchos aprendizajes. Algunas compañías tuvimos que pasar por duros procesos de reorganización de nuestras finanzas. Nosotros estuvimos prácticamente 6 meses del año 2020 sin poder operar y por supuesto que sin poder recibir ingresos, y eso tuvo consecuencias importantes sobre las finanzas de estas compañías. Luego inició todo el proceso de recuperación en septiembre del 2021, y en el 2022 empezamos a ver cómo, por cómo era el contexto global, porque no solamente el de Colombia, sino en general todo el contexto, empezamos a ver altos niveles de inflación, empezamos a ver cómo el dólar se empezó a fortalecer. Además de eso, vino una guerra, entonces Rusia tomó la decisión de invadir a Ucrania, y eso también tuvo impactos muy importantes sobre este negocio y sobre muchos negocios. Creo que nadie calculaba lo importante que era Ucrania para el mundo en este escenario de mundo globalizado. Y la suma de todos estos factores pues hizo que el negocio estuviera muy retado, que estuviera muy presionado desde el punto de vista de su estructura de costos, porque las aerolíneas tenemos la mayor parte de nuestros costos en dólares, y en la medida que el dólar se devalúa, eso significa que tenemos que ir a buscar más pesos de los consumidores para pagar los mismos dólares de costos. Pero también sucede que cuando hay más inflación, pues
también se requieren más dólares para operar la misma cantidad de sillas. Entonces esta combinación hizo que la estructura de costos era altamente presionada, y fuera de eso vino también acompañada de un aumento en los precios del combustible de aviación sin precedentes. Más o menos el 50% subieron los costos del combustible de aviación durante el año 2022. Entonces esto puso a la industria en un escenario muy complejo. Esto es una industria de muy bajo margen de rentabilidad. Traspasar todo ese aumento de costos hacia los pasajeros era una tarea titánica que empezamos a desarrollar, pero que no necesariamente logramos hacerla a la misma velocidad que ocurrieron los aumentos en los costos. Así que, para resumir, yo creo que esto no es sorpresa. Estuvimos navegando en terrenos muy complejos durante mucho tiempo, y esto sin duda generó dificultades financieras a la mayoría de la industria. Santiago, bajo ese contexto hay algo que me llama mucho la atención. Hay un punto concreto que quiero hablar, y es la integración entre Avianca y Viva Air. Esa integración estuvo marcada por muchas polémicas. Incluso ustedes, como aerolínea, en distintas ocasiones fueron muy insistentes en los riesgos, tanto en el monopolio de los slots en Colombia, la concentración también del mercado aéreo en una aerolínea. Ustedes también fueron muy críticos en la forma en que se llevó el proceso ante la Aerocivil, y detrás de eso también vimos las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en la forma en cómo se llevó el proceso. Hubo muchas irregularidades. Ustedes hoy, ¿cómo está el mercado? Esta integración que ya tiene una decisión de la Aerocivil que dio el aval, la luz verde para que se dé con unas condiciones. ¿Ustedes desde la TAM consideran que esto va a cambiar las reglas de juego o la forma en que los demás jugadores o las demás empresas del mercado aéreo colombiano operen en el país? ¿Ustedes cómo ven esto? A ver, yo creo que este es un proceso de integración que viene avanzando desde agosto del año pasado, que fue cuando lo presentaron formalmente a la Aeronáutica Civil. No obstante, pues se conoció antes, en el mes de abril del año 2022, que habían hecho una transacción económica para que Avianca adquiriera al 100% los derechos económicos de Viva. Y digamos que ese fue el inicio de este proceso, luego radicado ante la Aerocivil, y pues usted ya mencionó de manera muy acertada y correcta lo que ha venido sucediendo con el proceso. Yo, con respecto a la decisión de la autoridad, simplemente resaltar, pues primero, que somos respetuosos de las decisiones que tome la autoridad. Nosotros hemos estado dentro del proceso con sus ires y venires, pero hemos logrado mantener nuestra posición de terceros interesados dentro del proceso, aportando la información que podemos aportar, las ideas que podemos aportar, y al final la Aeronáutica Civil tomó una decisión que fue aprobarla con una serie de restricciones que en este momento están en revisión por parte de la Aeronáutica Civil, teniendo en cuenta que varios de los terceros interesados, pero también las partes intervinientes presentaron recursos ante la decisión. Así que ellos están dándole una última mirada. Nuestro mensaje hacia la autoridad es que siga manteniendo su línea de preservar la competencia, de proteger al consumidor, y en la medida que se actúe de esa manera, muy seguramente estaremos viendo un mercado que pueda seguir avanzando y desarrollándose. Colombia, sin duda, es un mercado con mucho potencial de crecimiento, pero se necesita que haya más competencia para que siga beneficiándose el consumidor, que es quien al final se beneficia de la cantidad de competidores en el mercado. Que si el mercado va a cambiar, yo estoy seguro que sí. El mercado ha venido cambiando. Yo creo que el mercado ha venido dándose cuenta también que jugadores que entran al mercado con el propósito de adquirir participación de mercado y buscar luego una venta en el corto plazo, es un negocio riesgoso, es un negocio que puede terminar mal, como quedó demostrado en este tiempo. Y esto no porque sean malos administradores ni porque no sepan de aerolíneas, simplemente porque el negocio es difícil, el negocio es retador, el negocio tiene márgenes muy bajos, y desarrollarlo en escenarios como en el que estamos, económicos, es bastante
complejo. Así que yo creo que vamos a estar viendo un mercado que se va a ir organizando, que se va a ir equilibrando, por un lado, para que los consumidores tengan varias opciones para tomar sus decisiones de viaje, pero también equilibrándose en lo que a la industria nos vale a operar versus lo que cobramos. Es cierto que nosotros somos un negocio y hacia adelante tenemos que preservarlo, y para poderlo preservar tiene que tener números sustentables, y por ningún motivo podemos seguir vendiendo tiquetes por debajo de lo que nos cuesta. Hay algo que desde hace rato quiero preguntar, bajo el contexto también que nos presentaste en la primera pregunta, que fue un contexto macro, pero también de lo que está pasando concretamente en Colombia, y con base en la respuesta anterior, y es: ¿de quién es la culpa de lo que está pasando hoy? Hoy, ¿por qué llegamos a esta crisis del mercado aéreo? ¿Por qué llegamos a tener menos aerolíneas, pasajeros y usuarios pendiendo de un hilo? Y es: ¿qué pasó con mi pasaje? ¿Qué pasó con mi tiquete? Ahora, ¿cómo hago para viajar? Pero también hay unas aerolíneas interesadas en abrir más rutas, y otros aprovechándose del momento. Gremios como ANATO y Cotelco también han dicho: bueno, pues nosotros también somos perjudicados, agencias de viajes, hoteles, hoteleros. Bueno, uno se pregunta, ¿de quién es la culpa? Hoy, ¿por qué estamos así? Hoy, ¿por qué tenemos este mercado aéreo tan golpeado en Colombia? A ver, yo creo que este es un mercado, como lo decía hace unos minutos, es un mercado bastante atractivo porque tiene muchas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, esta es una industria frágil, esta es una industria que depende de muchas variables macroeconómicas, y cuando se hace o se forma una tormenta perfecta como la que se formó, que explicaba hace un rato, de la suma de mayor precio de combustible más mayor precio del dólar frente al peso más mayor inflación, este cóctel termina siendo muy complejo para administrar los costos de la industria. Y además estábamos viendo un momento, por cuenta de la recuperación luego del COVID, a mi juicio, de sobreoferta en el mercado. Es decir, había más sillas de las que el mercado necesitaba para los niveles de precios hacia donde tenía que ir el mercado por cuenta de los costos de producción de las sillas que nosotros volamos. Entonces, en ese escenario le diría, a ver, marcar acá culpas es muy difícil. Se puede cuestionar a alguien por hasta qué momento vendió tiquetes, si su salida era inminente o no. Eso le corresponderá a las autoridades. Pero yo lo que digo, como viendo el mercado desde adentro, lo que opino es que había un poco de más de oferta, y ese poco de más de oferta en un escenario que nos obligó a empezar a subir el precio, y con una incapacidad muy grande de poderlo subir a la velocidad que subían los costos, fue la que ocasionó esta crisis que se está viendo el día de hoy. Y también la lección de todo esto es: compañías que no tienen respaldo para poder sobreaguar por situaciones como esta, son compañías que son mucho más vulnerables, y yo creo que pues ahí están los ejemplos de lo sucedido. Santiago, y con base en lo que nos comentas al final, el modelo de bajo costos en Colombia, ¿eso qué va a pasar? ¿Se va a sostener? ¿Va a cambiar? ¿Tendrá algunas modificaciones? Porque lo que vimos fue que dos aerolíneas de bajo costos, que fueron creadas bajo ese argumento, bajo esa línea de negocio y modelo de negocio, hoy sus aviones están parqueados en los aeropuertos del país, y los usuarios y pasajeros, algunos han podido reubicarse en LATAM, por ejemplo, pero otros que tenían ya vuelos comprados, tiqueteras compradas, están preguntando qué va a pasar con mi dinero, con mi pasaje. Mira, yo creo que este no es un problema del modelo de bajo costo. El modelo de bajo costo existe ampliamente en otros lugares del mundo y con mucho éxito. Incluso cuando uno mira el mercado y ve que una compañía como JetSmart, que se especializa en el desarrollo de aerolíneas de bajo costo, de mercado de bajo costo, está impulsando para entrar al mercado colombiano, eso lo único que nos dice es que la oportunidad existe. Tal vez bajo la situación en la que estábamos hoy, en la que había este cóctel explosivo que sube los costos, que las empieza a enmarcar ya en un escenario de no bajo costo,
en un país donde es muy difícil diferenciar la operación de bajo costo versus la operación tradicional. Yo creo que por ahí es donde puede venir estando el problema. Y si a eso se le suma tal vez mi comentario de la pregunta anterior relacionada con la capacidad económica y el respaldo financiero que tenga la empresa, yo creo que esos son los factores críticos para que el modelo, digamos, pueda seguir evolucionando en Colombia y funcionando. El modelo en Colombia no se acabó, o sea, aquí hay otra compañía que desarrolla el modelo de bajo costo, que se llama Wingo, que es una filial del grupo Copa Airlines, y también las aerolíneas tradicionales hemos aprendido mucho y hemos ido llevando nuestro negocio hacia utilizar algunas prácticas del modelo de bajo costo para poder ser más eficientes y competir de manera más efectiva con este tipo de jugadores. Entonces yo le diría que el modelo tal vez en Latinoamérica es un poco más difícil de desarrollar que en otros mercados por la vulnerabilidad que tenemos especialmente a la tasa de cambio, pero es un modelo que cuando uno mira la crisis de lo que sucedió no es por culpa del modelo, es simplemente porque les hacía falta respaldo financiero en un escenario donde el aumento de costos fue inminente y por supuesto muchos pasajeros que estaban acostumbrados a pagar muy poco por sus tickets dejaron de volar porque simplemente ya no podían acceder a ese servicio. ¿Qué más pasó que impactó el costo? Que también el IVA subió del 5% al 19% porque se acabó un beneficio temporal que tuvo la industria por cuenta del COVID, que fue planteado así por el gobierno anterior para desarrollar y para recuperar el mercado aéreo. Entonces eso se acabó y digamos se juntó también con este cóctel del aumento de costos y por supuesto que eso también tiene sus impactos sobre la demanda. Santiago, y para ir terminando, yo quiero que nos comentes hoy LATAM, ¿qué tiene para el mercado? Ustedes, bajo esta crisis, ustedes han explorado ampliar rutas o recuperar algunos vacíos que dejan estas dos aerolíneas, también ofertar pasajes asequibles más a los usuarios. ¿Qué han pensado también? Porque como hablamos, esto cambia un poco la dinámica del mercado aéreo y eso hace también que la aerolínea también ajuste las condiciones en que está trabajando y operando. Ustedes hoy, ¿qué le van a ofrecer al país? Además de lo que han hecho de acompañar a los pasajeros y usuarios afectados, ubicarlos, ofrecer unas tarifas más cómodas para que puedan viajar y no pierdan su vuelo o su viaje que tenían programado. Pero de lo que resta del año y lo que viene a futuro, ¿ustedes qué han pensado? ¿Buscar otros lugares, otras ciudades o algunas ciudades aumentarle más frecuencias? ¿Qué han pensado? A ver, sin duda LATAM es una compañía comprometida con Colombia, que está aquí para quedarse, que está acá para seguir desarrollándose y para seguir creciendo. Y para responder a esta situación que estamos viviendo hoy, aparte de lo que usted ya mencionó de poder proteger pasajeros de las aerolíneas que dejaron de operar, que ha sido una tarea, entre otras, muy interesante y muy gratificante, porque cuando uno va al aeropuerto y se para y escucha la cantidad de historias que hay, pues verdaderamente son conmovedoras. Pero aparte de eso, nosotros estamos trabajando primero para aportarle al mercado más sillas y cubrir parte de la oferta que dejó de operar. Para eso nosotros trajimos 5 aviones adicionales y los incorporamos aquí en la operación de Colombia. Para poder operar esos 5 aviones adicionales, nosotros además salimos e hicimos una contratación de 225 personas entre tripulantes de cabina, de mando, de mantenimiento, de despacho. Todas ellas venían de Viva, un poco como mensaje de extenderles una mano a nuestros colegas que estaban pasando por un momento complejo. Y estos recursos adicionales nos permitieron, por un lado, agregar 40 vuelos diarios a la operación nuestra en Colombia. Pudimos, con esos 40 vuelos diarios, incorporar alrededor de 49.300 sillas adicionales a la semana. Reforzamos nuestra operación en rutas desde Bogotá hacia Cartagena, Medellín, Santa Marta y San Andrés, que eran los destinos más afectados por cuenta de esta crisis, y además pudimos lanzar una nueva ruta que era Bogotá-Riohacha. Entonces, esto todo lo hicimos en el marco de responder a la situación. Pero también me hacías la pregunta de qué tiene LATAM, de qué tiene para ofrecer
hacia adelante, aparte de poner más aviones. Y yo creo que nosotros tenemos 3 cosas muy importantes. Por un lado, una fortaleza organizacional muy importante. Nosotros venimos trabajando por muchos años en el desarrollo de la cultura de nuestras personas, de la cultura de servicio, de atender bien al cliente, de resolverle sus problemas. Tenemos hoy el reconocimiento de nuestros clientes cuando nosotros hacemos todos nuestros análisis de satisfacción, de recomendación por parte de clientes sobre su experiencia. Vemos una tendencia muy positiva en lo que los clientes están leyendo de la experiencia que viven con nosotros, la experiencia que viven desde que compran hasta que se bajan del avión, en los aeropuertos, en la página web, en la interacción con el check-in, con la llegada a la sala del abordaje, con la experiencia a bordo, en donde a partir del mes de agosto del año pasado incorporamos nuevamente servicio gratuito y hasta que la persona se baja del avión y recibe su equipaje. Entonces, ese trabajo con clientes venimos trabajando también hace un buen tiempo y estamos viendo cómo los clientes empiezan a reconocer en nosotros un diferencial de servicio. Y por último, el respaldo que tenemos nosotros como LATAM Colombia desde nuestra casa matriz, el respaldo que nos ofrece el grupo LATAM Airlines, que es un grupo que pasó por momentos muy complejos, pero luego de su reorganización bajo el capítulo 11, fortaleció su posición financiera. Hoy tenemos liquidez superior a los $2 billones y logramos bajar nuestro endeudamiento financiero alrededor del 35%. Así que tenemos una compañía hoy mucho más fuerte, mucho más comprometida con Colombia y que esperamos seguir ofreciéndole nuestra propuesta de valor a todos los pasajeros colombianos para que encuentren en nosotros una verdadera alternativa de viaje. Santiago, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Vanguardia, en este podcast del bolsillo. Gracias por comentar también todo lo que estos puntos y estos temas que hoy traemos en este episodio. Y bueno, agradecido con todo el equipo de LATAM Airlines en Colombia. Bueno, Miguel, a usted también muchas gracias por este espacio, por ofrecerme poder conectar con toda la audiencia de Vanguardia. Un saludo especial a todos los colaboradores de Vanguardia, pero también a todos los que vayan a oír este podcast. Y mi último mensaje pues es decirles que acá está LATAM, que estamos comprometidos con Colombia, que esperamos seguir cumpliendo y llevando los sueños de nuestros pasajeros a su destino. Vanguardia Podcast. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.